Entre Nuevas Letras, con Adriana Arenas, Kelly Ayala y Daniela Salazar. Bienvenidos al primer capítulo de Entre Nuevas Letras. Entre Nuevas Letras nace como un proyecto informativo en la Universidad de Lima, que busca explorar el panorama de lo que entendemos por poesía joven en el Perú y cómo este concepto ha evolucionado a lo largo de la historia literaria en el país. El día de hoy estamos muy contentas de poder tener con nosotras a una invitada especial, Valeria Román Marroquín. Valeria fue ganadora de los premios José Watanabe en el 2017 y Luces en el 2018 por el poemario Matrioska. A su corta edad logró rebelarse ante el constructo de que solo los académicos de antaño podían obtener un espacio en las ferias del libro o en algún pasillo de librería. Valeria representa todo aquello que supuestamente la juventud había perdido: pasión por la literatura, intención de denuncia e intervención social. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, por pensar en mí en esta entrevista y sentarnos a conversar y eso. Gracias. Bueno, nuevamente gracias por darte un espacio para hablar con nosotras y queremos preguntarte, en base a lo que has mencionado sobre ti como referente de la poesía actual en el Perú, ¿considerarías que se puede hablar de una generación o todavía falta para consolidar ese sentimiento de colectividad? Es una pregunta que constantemente se hace, o sea, no lo digo por mí, sino se la hace a creo que todos los poetas que comienzan a publicar, sea el año que sea. Y claro, es una pregunta importante en el sentido de que siempre la literatura peruana, bueno, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Al menos hay una tradición de pensar la literatura siempre en un marco generacional, ¿no? Como una cosa de cada 10 años aparece una nueva generación, nuevos colectivos, nuevos autores y ya. Y yo estoy muy de acuerdo con Lucho Chueca, pero básicamente esta idea de que pensar los procesos de la literatura peruana en términos de generación cada 10 años no nos sirve tanto para pensar este tipo de procesos. Es una forma de alguna manera u otra, simplificarlo, no es como una manera muy didáctica de ponerlo, pero si ya nos vamos a los procesos que hacen que germine ciertos colectivos o ciertas escrituras, hablar de generación a veces es un poco complicado, ¿no? Son procesos. Creo que muchas veces la pregunta sobre la generación, o al menos tal y como lo he podido observar en estos últimos años, porque soy consciente que yo también soy parte de ese imaginario de hay una generación ahora de poetas jóvenes, qué onda con ellos, qué colectivos tienen, etcétera, etcétera. Creo que no se hace, o esa pregunta por la generación se hace en un sentido de quiénes están llenando el espacio público, quiénes tienen espacios, cómo se posicionan en esos espacios, cómo se posiciona eso nuevo, antes que una pregunta por la escritura. Son dos preguntas distintas. No, también es una pregunta por urgencia, ¿no? ¿Cuál es la urgencia de esta época? ¿Qué se escribe a partir de esa urgencia? Y nada, yo al menos tengo muy claro que existen dos preguntas distintas y que se manejan en códigos distintos. Y claro que sí, la pregunta que más me interesa y que la es más difícil de responder es sobre la pregunta de la escritura de esta época. O sea, pienso mucho en esta discusión que se dio hace unos años sobre este artículo que publicó Roberto Valdivia sobre lo llamado sentimentalito, y en realidad la discusión que se formó en torno a eso, los colectivos que participaron, no era una pregunta por la escritura, era una pregunta por quiénes tienen espacios. O sea, quiénes pueden reclamar estos espacios y quiénes se pueden, de alguna manera u otra, adjudicar la etiqueta de lo nuevo. Claro, a veces se cae en simplificar las distintas características de la escritura, ¿no? Solamente por edades. Claro, claro, por supuesto. Y a mí me parece bien, o sea, no, bueno, no sé si extraño, pero a mí me parece bien sintomático que, o sea, todavía estemos hablando de generaciones y, por ejemplo, no estemos hablando de procesos. Un proceso que a mí me interesa mucho y que aparece a partir de una afirmación que ya muchas personas le están repitiendo, que me parece bien, porque es cierta, que es, por ejemplo, lo mejor que se está escribiendo ahora en poesía es de mujeres. O sea, no es una afirmación ligera, en el sentido de que viene de todo un proceso que inicia ya cuando los grupos de mujeres, de autoras, comienzan a aparecer. O sea, ya no estamos hablando de una autora en particular, sino estamos hablando de grupos entre el 70, el 80, hacia el 90,
y lo que estamos viendo ahora, ese es un proceso que tiene una sucesión muy particular, tiene un proceso también muy particular, a pesar de que la llamada literatura hecha por mujeres es una etiqueta que sirve más para agrupar esta diferencia que tenemos las mujeres en relación a nuestra posición histórica y política dentro de estos espacios, antes que es que todas escribimos iguales y todas escribimos de lo mismo. Más allá de que no hay un grupo generacional de autores consolidados, es porque yo también, o sea, no me siento parte de una generación que está creciendo continuamente, ¿no? Sino me siento parte de una serie de tradiciones con las que tengo deudas, ¿no? Como la tradición de poesía escrita por mujeres de este país, ¿no? De autoras que, o sea, por ejemplo, no pienso en Victoria Guerrero, pienso mucho en Roxana Crisólogo, pienso mucho en Teresa Cabrera, en Violeta Barrientos, no son autoras que generacionalmente, o sea, están en mi grupo, por así decirlo, pero con las que ciertamente siento un diálogo continuo. Entonces, esas cosas no las puedes atrapar con la idea de generación. Sí, sobre eso que estabas mencionando, mencionaste bastantes aspectos de movilización o, digamos, evolución social, ¿no? Tanto por el lado feminista o por el lado de en sí la propia evolución de la poesía. Ahorita estamos en un panorama actual bastante recargado, lleno de crisis. ¿Y tú consideras que existe en el Perú poesía que, digamos, no tenga para nada intervención social hoy en día? O sea, esa pregunta es muy difícil también porque nos pone entre dos extremos, ¿no? Entre una poesía sumamente politizada y otra que no lo es. Yo particularmente creo que al fin y al cabo, o sea, la época se deja notar en los libros que se publican. Nos dice mucho sobre las subjetividades que se mueven en ese momento. Entonces, yo no diría que no hay ese elemento. Pero otra cosa también es afirmar que toda poesía es política, porque toda poesía es resistencia, eso es mentira también, porque le quita la potencia a las escrituras que explícitamente sí hacen ese ejercicio, o sea, explícitamente tienen ese tipo de declaraciones y tratan de hacer estas cosas con el lenguaje y con sus intervenciones en el espacio público. Claro, o sea, y yendo un poco más hacia Ana Buena, encontramos bastante esta intersección, ¿no? Porque Ana no es solamente mujer y no es solamente trabajadora, sino que somos al mismo tiempo. Entonces, ¿dirías que es necesario, de alguna manera, adoptar este enfoque más interseccional en la literatura? No lo sé, o sea, yo diría que, para mí, diría que sí, pero de alguna manera u otra tampoco creo que sea una orden específica, ¿no? Al fin y al cabo, las cosas que están somatizadas en Ana Cebuena, o sea, han sido somatizadas de tal forma, han sido escritas de tal forma, eh, porque están atravesadas por una serie de procesos que tal vez otra literatura no, o que tal vez sí, pero que ha plasmado de otra forma, qué sé yo. Lo que sí me parece bacán, que va por el lado de tu pregunta, es que no sé, esto es algo que yo he notado mucho cuando leo reseñas sobre libros escritos por mujeres, o sea, poemarios o incluso novelas, que siempre hay esta búsqueda por una experiencia del género perfecta, ¿no? Como una experiencia del género sumamente redonda, ¿no? Como el ser mujer en tanto mujer. ¿Y qué cosa significa eso? Es como una afirmación muy rara, o sea, ¿cuál es esa experiencia pura? No existe. Entonces, cuando encontramos estos libros que de alguna manera u otra utilizan como materia prima la experiencia del género, pero también otras cosas, es que nos damos cuenta de la viscosidad de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo pienso mucho en un libro que leí últimamente y al que he vuelto bastante, es La belleza de Roxana Crisólogo, que es un libro que definitivamente habla sobre género, pero también habla sobre la experiencia migratoria y sobre también una experiencia racial bien particular en nuestro país, ¿no? El de la migración de la provincia hacia la capital y luego de la migración hacia otros países. Entonces, ahí la experiencia del género se vuelve totalmente distinta, no es un Ana Buena definitivamente, no, o sea, no es lo mismo, pero hay un hilo por ahí, pero no es lo mismo. Claro, es justo lo que mencionábamos, estábamos conversando con algunas de las chicas y veíamos que, digamos, la poesía
feminista de alguna manera, peruana, ¿no? O reconocida en el Perú, podría venir de María Emilia Cornejo, y veíamos que estaba muy apegada a esta idea de liberar, pero liberar mucho el cuerpo o el aspecto sexual de la mujer, y no siempre estaba conectada a la mujer trabajadora o a los muchos aspectos, ¿no?, que tiene que cubrir la mujer, subordinada muchas veces en el campo en sí laboral, ¿no? Que es lo que vive, tal vez también por la época, como tú lo mencionas, ¿no? Y leyendo también tu poesía, nos preguntábamos si tú realizabas una especie de trabajo previo, ¿no? O sea, digamos, cuando se tienen que hacer cine, a veces van y buscan información, hacen investigaciones, ¿no? Queríamos saber si tú realizabas más o menos los mismos procesos o similares, ¿no? No vamos a llamarlo investigación, pero de búsqueda o exploración. Sí, sí, definitivamente sí. O sea, para escribir Ana Cebuena, o sea, el tiempo en el que estaba escribiendo también fue un tiempo en el que particularmente comencé a consumir más poesía escrita por mujeres de la que había consumido anteriormente. Eh, pero no, pero al fin y al cabo es toda esta poesía, por ejemplo, de personajes como Audre Lorde o Lucille Clifton, que son poetas específicos, o sea, que para mí su poesía es brillante, porque es poesía militante, pero es poesía muy bella y muy desgarradora también, o sea, están ligadas a toda esta ola de los afrofeminismos y también las militancias lésbicas, y que también hablan un poco por ahí por el trabajo doméstico y también estas cosas horribles que suceden en la militancia cuando militas tal vez fuera del feminismo y estás en otros grupos y también hay esta experiencia un poco de subordinación. Creo que esa ha sido una de las lecturas como más importantes para que pueda ser Ana Cebuena. Para mí escribir Ana Cebuena, siempre lo digo porque es un libro que me ha gustado mucho escribir, siento que es una forma de saldar deudas. O sea, yo también con este libro ya he comenzado a pensarme como autora, ¿no? Con alguien que tiene una responsabilidad sobre lo que escribe, tal vez con otros libros y también con esto. Es que es un poco jodido, perdón que me vaya un poco del tema, pero es un poco jodido como aparecer en algún momento y luego tener esta carga de que, esta es autora jovencísima y promesa y qué escribirá luego y bla, bla, bla. Es como esa carga de presión de alguna manera u otra y también como que esto de que, ¿y ahora qué va a hacer? Esa vaina a mí me rompía, hasta ahora me rompe un poco, pero ya no tanto. Y creo que me impedía pensar o pensarme ya como una autora, no sé si ya consolidada, pero al fin y al cabo como una autora con obra. No, ahora sí lo pienso así. Claro. Nos gustaría ahora que, complementando a ello, podamos tal vez leer una parte de Ana Cebuena, la que escojas o con la que te sientas cómoda. Voy a leer Ana contra la totalidad social. Aburrida de la tradición, propongo una teoría capaz de cubrir hasta el mínimo pliegue de la totalidad social. No sentí el pesar de la historia hasta que me sorprendió hacia el umbral del descanso, una segunda jornada laboral extendida y sin bostezos. Atajos, mi salario se reduce, remojar los garbanzos, descongelar la res. Este es un hecho de la realidad. Expuestos al hervor, los granos rebalsan, se agrupa la espuma. A la luz de estos acontecimientos, la pura teoría quema con burla mis dedos ampollados, otro hecho de la pura realidad. Los garbanzos los aderezo a fuego lento, dejo que agarren el sabor de todo lo demás con orgullo en la mejor olla que podía heredar. Generaciones de mujeres con los dedos ampollados por las estructuras metodológicas de las disciplinas. Replegadas las categorías, mis garbanzos se posponen en la totalidad social. Desechada en el gueto, rebalsado, rebosado, milenario, pliegue de longitudes visibles de la poesía de mujeres y los cuidados de mujeres, me dicen a la luz de este proyecto que no hay objeto más oso que el objeto histérico de la historia,
Queremos novedad. Los tiempos son otros, los estatutos son otros, y sin embargo, la jornada sigue estirándose uno tras otro, rebalsando hechos materiales de la realidad. Y sin embargo, más bien, más no, por el contrario, parece ser cierto que nadie quiere escuchar a una mujer quejarse de los pilares de la teoría, mucho menos pensar en la belleza devastadora de un buen plato de garbanzos carbonizados. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ti. Realmente, a pesar de los problemas de No, cola, gracias a ustedes nuevamente. entre todas, de verdad. Y Perdón. de hecho nos has dado muchísimas luces, esto es totalmente serio, sobre estas perspectivas, ¿no? Porque a veces llegamos con preguntas como, ¿cuál es la colectividad? Muy frontales o muy teóricas, bueno, de lo que hemos podido investigar, ¿no? Desde nuestros conocimientos, digamos, y definitivamente has ampliado todo ello. Te contamos que en el próximo episodio, de hecho, va a estar José Carlos Irigoyen. Ese es mi caso. Les mando mis saludos porque yo no les veo hace mucho tiempo. Y sí, en el siguiente va a estar, bueno, en el tercer capítulo va a estar Roberto Valdivia, entonces en verdad nos emociona poder tenerlos a todos de alguna manera y que todas estas ideas que cada uno definitivamente aporta puedan ayudar bueno, a que más personas o los que vayan a escuchar el podcast como que atiendan de alguna manera. Y bueno, y eso sería todo. Gracias a todos los que nos han escuchado. Ya dijimos quién es nuestro invitado para el próximo capítulo. Y hasta el próximo programa.